Buenas. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy voy a hacer una colaboración con el único e indiscutible Diego Giacomini. ¿Habrán escuchado hablar de él? Saludos, saludos a todos ustedes. You sound great. Do I? Yes. Is the audio coming from here? Yes. Nice. Great. Hola, hola. Hola. Acá Hola, estoy. Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Te ves ¿Qué tal? dado vuelta? Ah, sí, sabes que tenés razón, me tengo que poner así, ¿no? Ahí está, ahí te veo perfecto. ¿Cómo No andás? puedo creer que estoy hablando con vos, es un shock ¿Por para qué? empezar. ¿Por qué? Y pues también ¿Cómo vengo andás? viendo tus videos hace 1000 años, creo que hace más de 2 años, y es como, qué loco que, o sea, se vuelve, Sí, es un shock hablar con una persona que solamente ves en YouTube, pero después es real, existe. el otro día yo creo que entré en comunicación con vos porque me pareció que habías puesto, no recuerdo qué era, algo muy inteligente, que me había gustado mucho, y ahí decidí hacerte un comentario por privado, oportunamente, y después me invitaste a este y te dije, sí, no dudé un minuto en hacerlo. ¿Eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, era un comentario relacionado con Bitcoin, Exacto. sobre, bueno, porque yo estoy muy metido en lo que vendría a ser la economía austríaca, me encanta todo eso, y Sí. creo que va en mucha sintonía con Bitcoin, entonces yo vengo hace mucho diciendo, bueno, ¿por qué el Bitcoin no se está introduciendo más en Argentina como en otros países? Y vi a Javier Milei hablando de las criptomonedas y dije, ah, bien, pero era un curso de trading. Y era como, ah, no, no era a esto no me refería a O esto. sea, si vienen a proponer, usemos Bitcoin para ganar más dinero fiat, lo cual es una Exacto. locura, ¿no? Es no entender uno el potencial que tiene a futuro las criptomonedas en general y más importante aún, no comprender el rol en el presente que tienen, porque ahora va a salir mi próximo libro, La Revolución de la Libertad, que de hecho tiene dos capítulos. Uno es Ujú. un capítulo, tiene 12 capítulos, pero hay un capítulo que es economía monetaria, lo que yo creo que hacia dónde tiene que ir el mundo en economía monetaria, y después todo un capítulo sobre criptomonedas, ¿no? Y los jóvenes me pedían escribir, hablar sobre el tema, se ponen muy ansiosos y dicen, no, porque que sea dinero el Bitcoin, que sea dinero el Bitcoin. No es lo más importante. A ver, el Bitcoin, si querés hablamos de esto, como quieras, el Bitcoin algún día puede transformarse en dinero. ¿Verdad? A ver, no es dinero, porque el dinero, Diego, te sí, interrumpo, te pido mil disculpas, pero la conexión se te está trabando muchísimo y no puedo, no sé si es de mi lado o es de tu lado. mm, a ver, a ver, déjame ver, yo tengo la extensión, disculpame un segundo, voy a ver qué red tengo puesta, ¿viste? Por favor, Déjame, tomate todo el tiempo del mundo, no pasa a ver, nada. espera. Tengo un jopito acá de pelo. Soy Sonic. ¿A ustedes lo escucharon bien todo el tiempo, Diego? Ahí te veo. Acabo de poner la extensión. Ahí, ¿me escuchás bien? Perfecto, te veo perfecto, sí. Ok. Bueno, te estaba contando, no sé si te interesa. En realidad es tu espacio. Vos manejás la entrevista y yo te contesto. Me parece, Oh, no quiero, en realidad me viste, interesa muchísimo lo que tengas que decir sobre la relación entre la política monetaria. De hecho, la política monetaria es lo que más a mí me apasiona sobre en la economía anarcocapitalista y cómo se relaciona con la sociedad y el individuo sobre todo. Yo creo que tener una moneda de buena calidad incluso tiene implicancias individuales, o sea, la gente puede llegar a ser mejor persona
paradójicamente porque tenemos mejor moneda, algo que suena completamente descorrelacionado, pero yo lo creo. Lo que te iba a preguntar es, ¿cómo ves el futuro monetario, no solamente de Argentina, pero del mundo? ¿Ves que tenemos que apuntar, ya conozco un poco tu respuesta, pero más llevado a términos actuales? ¿Necesitamos un banco central responsable? Sea ese banco central la Reserva Federal de los Estados Unidos y nosotros utilizamos los dólares que emiten, pero bueno, son, entre comillas, responsables, patrón oro, que también requiere banco central, o sector privado, o sea, criptomonedas o un patrón oro hecho en el sector privado. ¿Qué tenemos que pedir para empezar hoy en día? Bueno, vamos por partes. Ujú, Primero, la gente tiene que saber qué es el dinero, ¿ok? El dinero es uno de ujú. los inventos más importantes de toda la historia de la humanidad porque permitió su descubrimiento, dejar de hacer intercambios directos en el cual yo para comprar pan necesitaba un panadero que quisiera consumir clases de economía o asesoramiento económico, para que se entienda, y poder hacer intercambios indirectos, en el cual, ¿qué sucede? Yo compro el pan, le entrego plata, que para dinero, al panadero, y el panadero no satisface ninguna necesidad en forma directa con ese dinero, porque el dinero no tiene valor de uso para él, no tiene capacidad de satisfacer ninguna necesidad. Simplemente es un cambio indirecto que él después con ese dinero va a poder ir a otro lugar, en otro momento, a comprar lo que se le antoje. Esto es muy importante, porque ¿qué permitió? Si no se hubiese inventado el dinero, el ser humano seguiría viviendo en estado de subsistencia, de extrema pobreza. ¿Por qué? Porque vos tenías que encontrar justamente lo que yo dije, la coincidencia espacial y temporal. Yo tenía que encontrar un panadero que quisiera clases de economía. Y así, con un carpintero, con un verdulero, con un Y en la misma carnicero y con cantidad todo. también. Exactamente. Ese es el segundo paso, que es discutir precios relativos. La invención del dinero, si no se hubiera inventado, yo estaría todo el tiempo buscando ese carnicero, ese verdulero, ese panadero. ¿Y qué estaría dejando de hacer? Estaría dejando de estudiar, perfeccionarme, producir asesoramiento económico. Y así todos. Entonces, el descubrimiento del dinero permitió la división del conocimiento, como dice von Mises, la especialización, la división del trabajo y de ahí el crecimiento exponencial de la acumulación de capital. Y ahí el progreso, primero, del individuo y después el desarrollo de la civilización que surge de la cooperación en libertad de los individuos. Ahora, importante, el dinero tardó mucho tiempo en aparecer, ¿ok? Y no lo inventó nadie. Surge espontáneamente como resultado de la acción humana en un proceso de descubrimiento y acumulación de la información permanente hasta que aparece el dinero. Y esto es muy importante porque el hombre, a lo largo del tiempo, y el ser humano, tuvo diferentes dineros cuando pasamos del trueque al dinero. Por ejemplo, lana, tabaco, el algodón, la sal, la pimienta, las especies, que eran diferentes bienes que previamente a ser dinero habían tenido un bien de uso, o sea, satisfacían una necesidad. Y de ahí que eran valiosas para el ser humano. Por ejemplo, la lana lo abrigaba, el tabaco le daba un placer, las especies le permitían mantener el alimento sin pudrirse. Bueno, el ser humano terminó eligiendo a lo largo y a lo ancho de toda la humanidad el oro en mayor medida y en menor medida la plata. Y fue una elección voluntaria. Y desde el punto de vista ético, es fundamental que cada uno, si los intercambios son indirectos y en cada intercambio de los seres humanos
tiene que aparecer el dinero como instrumento indirecto del intercambio, que los individuos libremente se pusieran de acuerdo en qué hacer el intercambio, basado en qué. ¿Qué fue? El oro y la plata. Ahora, cuando yo miro para atrás, y voy muy para atrás, varios milenios para atrás, encuentro que los burócratas del Estado, a lo largo de la historia, se fueron dando cuenta que manejar el dinero era muy poderoso, porque era, en definitiva, estar presentes en cada interacción, en cada intercambio de los individuos, entre una pata y otra del intercambio. Entonces, se dieron cuenta que si lograban eso y lograban interferir entre los ciudadanos, ellos, para que se entienda, iban a lograr meterse en la transacción y alguna parte del valor de la transacción poder llevárselas para su propio beneficio, sacándoselas esa porción de la riqueza a las dos partes intervinientes. Y así es el famoso, ¿cómo empezó? Con el señoriaje. Cuando las monedas eran de metal, de oro y plata, ¿qué apareció? El rey dijo, yo voy a velar por la calidad de estas monedas. Y si esta moneda dice que tiene 10 onzas de oro, yo me voy a ocupar de ponerle mi cara a la moneda y garantizar que tenga 10 onzas. Ley, decreto del rey. Todos me traen las monedas a mí. Entonces el rey hacía traer las monedas y ¿qué hacía? Mezclaba el oro con cobre y otros metales y devolvía las monedas con un sello que decía que tenían 10 onzas, pero no tenían 10 onzas. Al mezclarlas pasaron a tener 7 onzas. Y el rey, boom, se robaba de oro. ¿Para qué? Para gastarla en lo que él quisiera. Guerras, en la corona, en la corte, su propio placer, lo que fuera. ¿Y eso qué es? Eso era una transferencia de riqueza desde el antiguo poseedor de la moneda que tenía 10 onzas, ahora le sacan 3, le roban 3 onzas y se la devuelven con 7. Obviamente, ¿dónde se manifiesta ese robo, ese saqueo desde la burocracia a la gente de bien del sector privado? En que el sector privado toma nota enseguida y ya le dice, mira, no, ahora para comprarme un par de zapatillas no me tenés que dar más una moneda, me vas a tener que dar una moneda y media. Y ahí, como resultado del señoriaje, que no es otra cosa que el vilipendiar el dinero que había elegido la gente, bajarle la calidad, el rey llevárselo, es una transferencia de recursos vía señoriaje que se transforma en impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario, y esto hay que tenerlo muy, muy en claro, es una consecuencia del gran problema. ¿Qué quiero decir? Así como los impuestos, así como el financiamiento vía la deuda. A ver, el impuesto inflacionario o el endeudamiento son 3 vehículos para financiar una misma cosa, que es el gasto, el exceso de gasto del Estado. A ver, si no hubiese Estado, no hubiese rey, no hubiese corte, no hubiese guerras, o sea, si no hubiese Estado que financiar, no habría ni impuesto inflacionario, ni endeudamiento soberano. O sea, el problema no es los impuestos, el impuesto inflacionario y el endeudamiento. Esos son consecuencias, hijos del verdadero problema, que es el Estado que hay que financiar de parte de los privados. El problema es el gasto, el consumo de recursos reales. El problema es el Estado, que gasta dinero sin generar riqueza. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, Juan, yo, cualquiera de los dos, pertenecemos al sector privado. Y si yo me quiero comprar estos AirPods, yo tengo que conseguir dinero para comprar esos AirPods, así como vos. ¿Y cómo conseguimos dinero vos y yo? Lo tenemos que comprar el dinero.
¿Y cómo lo compramos el dinero? Logrando que un prójimo nos pague nuestro oficio, nuestra profesión, lo que fabricamos, lo que producimos voluntariamente. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo compro mi dinero para comprar mis AirPods ofreciéndoles mis servicios de consultor económico a mi prójimo. Ahora bien, y solamente voy a obtener el dinero para comprar los AirPods si mi prójimo dice, sí, Diego, porque quiero, te contrato. ¿Y por qué me va a contratar? Porque le sirve. Entonces, mirá qué interesante. Yo, para lograr comprar mi dinero, para adquirir los AirPods, tengo que primero pensar en qué necesita mi prójimo. ¿Ok? Tengo que pensar en sus necesidades para poder venderle algo. Entonces, esto es ético. Yo puedo satisfacer mis necesidades solamente si yo le doy algo a cambio a mi prójimo. Ahora bien, toda esta lógica de la ética del prójimo desaparece por completo con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado gasta y no tiene que adquirir su ingreso. Lo saca, lo roba compulsivamente a partir del monopolio de la ley y el monopolio de la administración de justicia que tiene. O sea, yo te saco la ley que dice, me tenés que pagar tanto de impuesto a la ganancia, tanto de IVA, y yo, si no cumplís, yo te castigo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí el Estado obtiene sus ingresos sin darle nada al prójimo, sin pensar en el prójimo. Y entonces se rompe la ética. Es más, obtiene sus ingresos robándole al prójimo, saqueándolo. O sea, ni siquiera es cero, es negativo, porque no te doy nada, pero además te saco. Y acá entra el dinero. La peor combinación. Y acá entra el dinero. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos y milenios, el político se dio cuenta que si manejaba, era más importante manejar el dinero, porque eso lo iba a hacer estar presente en todas y en cada una de las transacciones en el medio, y eso le iba a permitir sacar una porción de del valor de esa transacción y llevársela sin hacer nada a su botín. Siempre pretendió avanzar. Ahora bien, recién en el siglo XX logró, y acá voy al grano, el dinero fiduciario y después el dinero fiat, que es lo que tenemos en Estados Unidos, donde estás vos, lo que tenemos acá en Argentina, que en esencia es la misma falta de ética contra la libertad, y ahora lo voy a explicar, y lleva al mismo resultado inmoral. La diferencia entre Estados Unidos y Argentina es una cuestión de intensidad, ¿ok? Pero la esencia es lo mismo. ¿Qué es un dinero fiduciario? Un dinero fiduciario, primero y ante todo, es yo, Estado, voy a manejar monopólicamente la cantidad de dinero. Y yo voy a emitir dinero sin que este dinero tenga que tener ningún respaldo, como antes era el patrón oro, donde vos tenías certificado de depósito que decían, este papelito vale por 10 onzas de oro. Y vos ibas con el papelito y decías, dame las 10 onzas de oro y te lo daban. Ese es el primer paso. Lo pueden emitir hasta el infinito sin ningún respaldo. No termina ahí. Después entran en una asociación inmoral y de complicidad solidaria, que emite monopólicamente el dinero, entra en esta asociación inmoral y en esta complicidad solidaria, ¿con quién? Con el sector bancario y el sector financiero. Les dice, señores, con ustedes voy a hacer algo que no hago con nadie. Les voy a dar una prebenda, una excepción. A ver, si hay un señor que se mete en la casa de Juan, ahí en Kansas, o en la casa de Diego Giacomini en Buenos Aires,
y se llevan el LCD o el notebook, delincuente, y yo tengo que ir detrás de él con la policía, recuperar lo robado en teoría y reintegrárselo a vos y a Juan. Listo. Dice, pero con ustedes voy a hacer otra cosa. Voy a poner lo que se llama un sistema de encaje fraccionario. ¿Qué quiere decir esto? Que viene Diego, viene Juan, ya sea en Nueva York o en Buenos Aires, y hacen un depósito a la vista en caja de ahorro o cuenta corriente. ¿Qué es un depósito a la vista? Un depósito a la vista es un depósito que se llama en guarda. Cuando yo deposito en caja de ahorro, cuenta corriente y puedo liberar cheques contra eso, yo tengo disponibilidad del 100% de mi dinero. O sea, lo puedo ir a buscar las 24 horas de los 365 días del año y la plata mía tiene que estar. La única manera que eso pueda ocurrir es que nadie toque ese dinero, que permanezca inmovilizado. Por eso es que es un depósito en guarda, en custodia. Yo cuando deposito en caja de ahorro, en cuenta corriente, o vos o cualquier ciudadano, no le estamos prestando el dinero al sector bancario, se lo estamos dejando en custodia. No le vamos a cobrar una tasa de interés porque no es un préstamo y el banco nos debería cobrar un fee como si fuera un fee por una caja de seguridad. Dicho esto, ¿qué sucede? Dice, no, ¿sabés qué? Vos podés avanzar sobre la propiedad privada de Juan y de Diego. Agarrá ese ¿Podrías depósito repetir? de Te Diego, quedaste en qué agarrá ese sucede y hubo un poco de silencio. Sí. Cuando el Estado dice, mira, banquero, yo le voy a dar la excepción, le voy a dar el permiso de que usted, esos $100 que Juan y Diego le dejó en caja de ahorro, en cuenta corriente, usted los va a poder tocar. Pero ¿cómo si es plata de Diego? Da disponibilidad 100% con todo el tiempo para si Diego la viene a buscar. No importa, quédese tranquila. Tranquilo, yo le dejo tocar esos $100 y que usted haga negocios. Usted los presta a tasa de interés, hace negocios. ¿Por qué le doy esta prebenda yo a usted? Le dice el Estado al banquero. Porque usted va a ganar plata. Hace un botín porque está robando esa plata de Diego, no la puede tocar. Ahora bien, con ese botín, con esa plata, una porción, usted la devuelve a mí para financiar gasto público, para financiar cada vez más intervenciones del Estado en la vida de todos los días de los ciudadanos, ya sea de Argentina, de Estados Unidos, Brasil, en todo el mundo es así. ¿Ok? Y esto le da poder, porque entendamos, con esta plata los bancos compran del Tesoro americano, del Tesoro de Argentina y financian gasto público, financian déficit fiscal. ¿Ok? ¿Dónde se ve la asociación inmoral? Porque hay gente que está muy equivocada y dice, no, pero esto es un acuerdo privado entre Diego Giacomini y el banco, Juan y el banco, tienen total libertad de no hacerlo. Primer error conceptual. Tenemos opción, porque no es que nos preguntan, Diego Giacomini, ¿qué querés? ¿Un sistema bancario de encaje fraccionario? O si querés, podés tener un patrón oro donde los depósitos están 100% respaldados en oro. No nos preguntan, no tenemos esa opción. O sea, no tenemos posibilidad de elegir. Ergo, si no hay posibilidad de elegir, no hay ningún contrato en libertad. Es un contrato a punta de pistola. Es más, avanzando. ¿Por qué a la vista en los bancos? Por una cuestión de seguridad. Porque ir por la vida, invento, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 o 200.000 dólares todo el tiempo, en este mundo donde uno está expuesto al robo es un riesgo muy alto. Ahora bien, ¿y quién te tiene que cuidar y no te cuida de los robos? El Estado, que tiene supuestamente el monopolio de la seguridad. Entonces ahí vos te das cuenta
que el contrato dentro del sistema de banca fraccionaria de libertad no tiene nada y terminamos cayendo dentro de él porque no nos queda otra. Además, hay lo que se llama técnicamente falta de información. La gente no sabe todo esto. Entonces está firmando un contrato sin saber las consecuencias y lo que implica. Por ejemplo, no sabe que el Banco Central dentro de esta arquitectura monetaria es prestamista de última instancia. Entonces, ¿qué pasa? Si Juan o Diego vamos a buscar la plata y la plata, el dinero, los dólares, los pesos, no están porque los bancos lo prestaron, nos lo van a dar los pesos o los dólares en Estados Unidos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el Estado funciona como prestamista de última instancia. Va a ir la Reserva Federal de Estados Unidos, va a emitir los dólares, va a salir el Banco Central de Argentina, va a emitir los pesos y nos van a decir, dale los dólares a Juan, dale los pesos a Diego, que se los lleven, porque en realidad sus dólares y sus pesos no estaban, porque yo di permiso, entré en un negocio ilícito, ilícito no, inmoral, falto de ética, y no están por culpa mía. Ahora, ¿quién paga que Juan vuelva a tener sus dólares que habían desaparecido o Diego vuelva a tener sus pesos que habían desaparecido? Diego y Juan, y todo el resto de la sociedad con impuesto inflacionario y con devaluación. Hay algo que me gusta Sí. mucho del sistema de encaje fraccionario, o sea, no, odio el sistema de encaje fraccionario, pero la prueba irrefutable de que es básicamente una estafa es que si uno intenta aplicar este sistema con cualquier otra cosa, está rompiendo la ley. Por ejemplo, si tenemos una granja, yo tengo 10 vacas y te prevendo cierta cantidad de vacas, pero por X cantidad de tiempo yo las tengo que tener, no las puedo mandar a otra granja y después me las tienen que devolver. No puedo subdividir recursos reales que no son míos, porque ya son de otra persona, pero por X cantidad de tiempo están en mi poder y los tengo que cuidar, no puedo dárselos a otras personas y multiplicarlos para ganar interés. Eso se lo considera una estafa, es un crimen. Pero el banco lo puede hacer sin ningún problema, es legal para ellos. Y no somos conscientes de eso. Es tan complicado el contrato que simplemente para nosotros es crear una cuenta bancaria, pero estamos consintiendo un montón de cosas que el 99% de la población, incluso si uno se lo explica, capaz que no lo entenderían. Y como vos dijiste, lo están robando. Exactamente. Es más, en el extremo, este sistema monetario mundial que está esparcido en el 99.9% de los países a lo ancho y a lo largo de todo el globo terráqueo, que es el modelo, que a mí me gusta recalcarlo, capaz exagero, pero es el modelo de la Universidad de Chicago, el modelo de Milton Friedman, que ahora voy a explicar qué es fiat, que es un paso más que fiduciario, destruye al dinero en sí y nos devuelve a el trueque. La gente no lo visualiza, esto es muy austríaco, porque hoy en día el sistema monetario mundial funciona porque hay 200 estados-nación, o sea, llamémoslo 200 unidades administrativas, que cada una tiene el monopolio de su territorio poder utilizar exclusivamente su dinero, hablando mal y pronto. Ahora, como todo marco analítico, pensemos qué pasaría si este sistema mundial que funciona con 200 países, redondeando, lo extendemos más. O sea, primero que todas las provincias de todos los países del mundo puedan emitir su moneda y que su moneda sea, y esto ya es fiat, de curso legal y obligatorio dentro de su estado. ¿Qué pasa si después cada ciudad puede emitir su moneda y tiene que tener su moneda fiat, que es moneda monopólica de curso legal y obligatorio en su ciudad? O sea, que la ciudad X tenga una moneda, la ciudad Y otra moneda, la ciudad Z otra moneda. Lo extiendo más el razonamiento lógico deductivo. ¿Qué pasa
si cada barrio puede tener su moneda? Fiat. Y termino, para no aburrir. ¿Qué pasa si cada cuadra puede tener su moneda fiat como tienen los países hoy en día? Se acabó el intercambio. Porque la unidad es tan chiquita que el de enfrente no te acepta tu moneda. Y al no aceptarte tu moneda, ¿cómo terminás? Teniendo que volver al trueque. Vas a volver a los cambios directos de cambiar asesoramiento económico por pan, carne o verdura. O sea, lo que acabo de explicar es que el sistema monetario actual no solo es tan falto de ética, que atenta contra lo más profundo y el origen del dinero, haciendo que el sistema monetario vuelva al trueque. Porque esto es el dinero fiat. El dinero fiat, además de poner el dinero en cabeza monopólica del Estado, el Estado ser el único emisor, el Estado pudiéndolo emitir hasta el infinito sin respaldo y entrando en esa asociación inmoral de complicidad solidaria con el sector bancario y financiero, uno, lo hizo de curso legal y obligatorio, dijo, dentro de mi espacio geográfico se usa solamente esto que lo emito yo y elimino la competencia. Está prohibido utilizar otro dinero, con lo cual si yo le evito la competencia, le estoy evitando el límite, porque ¿qué pasa? La competencia y la demanda, microeconómicamente, cuando yo produzco un bien como los AirPods, ¿cuáles son los límites que tiene mi producción de AirPods? Uno, la demanda, o sea, cuántos AirPods quiere la gente tener, no voy a poder producir más de lo que la gente quiere. Y dos, si viene otra empresa que tiene otra fábrica, otra marca de auriculares, ya de por sí es un límite. Ahora, si yo soy el único productor de dinero, prohíbo la competencia, me aseguro toda la demanda para mí. Entonces, le evito los dos límites y permito que el dinero crezca hasta el infinito. Y la inmoralidad no termina ahí. El dinero que había elegido el ser humano, que eran los metales, el oro, la plata, y todos los países del mundo, por ley, sacaron que el oro y la plata no puede ser utilizado en transacciones económicas comerciales y tienen que ser utilizados en exclusiva como reserva de sus bancos centrales. Lo cual incluso es inconstitucional en algunos países, como en Estados Unidos, por ejemplo, que en la Constitución dice que la moneda debe ser los metales preciosos, exclusivamente, y no podemos, lo cual es claramente inconstitucional, pero no se puede. Bueno, y esto es muy interesante, porque acá vos te das cuenta cómo el problema no es que las constituciones son violadas por los hombres que son malos. No. Las constituciones liberales, la ciencia lo ha demostrado, son las que nos trajeron a este socialismo siglo XXI. Ya sea Jefferson en 1776 en Estados Unidos o Alberti en 1853. Las constituciones liberales crean un esquema de incentivos que solamente llevan a que el Estado crezca exponencialmente cada vez más a expensas de avasallar los derechos naturales de los seres humanos. ¿Por qué? Porque al Estado, mira, uno, le da el monopolio de la violencia, le da el monopolio de la ley, le da el monopolio de la administración de justicia. Como si fuera poco, las constituciones rompen el precepto, liberales, rompen el precepto legal más básico y hacen al Estado juez y parte de sus propias acciones. O sea, y el derecho de sucesión. Por ejemplo, no estoy seguro en la Constitución de Argentina, pero en la Constitución de los Estados Unidos es inconstitucional que una región de los Estados Unidos pueda separarse de la tierra madre y ser su propio país independiente. Texas no puede ser su propio país, California no puede ser su propio país, lo cual solucionaría un montón de problemas acá, pero es inconstitucional.
Bueno, de hecho, eso es una degeneración, porque la contracara de la confederación, que es el derecho a confederarse y voluntariamente estar unidos, la contracara de esa moneda es el derecho de secesionarse. No puede haber confederación, derecho a estar dentro de una confederación sin tener el derecho de sesionarse y separarse de dicha confederación, ¿no? Que de hecho esto es un problema que cómo se desvirtúa enseguida en Estados Unidos a partir de la independencia y cómo, esto lo explicó muy bien Lysander Spooner, cómo la Constitución americana sentó las bases de llevar a Estados Unidos hacia lo opuesto de lo que eran sus ideas originales prefundacionales. La Constitución no tiene consentimiento, la Constitución no tiene autoridad, o sea, la Constitución tiene que ser desobedecida. No hay un pacto preexistente porque nadie lo firmó. Y si alguien lo hubiese firmado, habría sido Jefferson y compañía y 200 tipos más. No es hereditario. Los contratos, la firma de los contratos no son hereditarias. Generación en lo que sí, ¿me escuchás? Me desconecté, me parece. Ahí, estoy Yo acá te de escucho vuelta. bien, ¿eh? Yo te escucho. Estoy de vuelta, regresé. Sí, yo te Oh, escucho. acá estoy, perfecto. Sí. Entonces, yo estaba, ¿qué explico? La Vamos conexión está un poquito. Sí, te escucho, tu micrófono se baja mucho a veces. La gente está diciendo que capaz que no tenés el micrófono de los AirPods activados y estás con la computadora. No, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a cerrar. ¿Me escuchás mejor ahí? Lo subí. ¿Me escuchás Ahí creo mejor? que te escucho mejor, sí. Perfecto, ahí lo subí el volumen. Bueno, entonces, vayamos al tema monetario. Ujú. Yo creo que el mundo debería dejar de lado este engendro monetario, que es el dinero fiat, Ujú. toda la esfera monetaria en manos monopólicas de los estados, dentro de este marco de dinero fiat de asociación inmoral y complicidad solidaria entre los estados, los bancos centrales, Ujú. el sector bancario financiero y los sectores económicos de poder más concentrados. ¿Por qué? Porque esto es la teoría del ciclo monetario austríaco, que empieza con Mises, sigue con Hayek, la explica fenomenalmente Rothbard y más tarde, más acá en el tiempo, Huerta de Soto y Hermann Hoppe también. A ver, los estados con este dinero que crean burbujas artificiales. Entonces, inflan una burbuja artificial que salta a todas luces. Vos, por ejemplo, agarrás a Estados Unidos y le decís, bueno, desde Lehman al 2020, números redondos, ¿eh? ¿Cuánto creció el PIB de Estados Unidos? 50%. ¿Cuánto fue la inflación que miden los índices de Estados Unidos? Invento, 50%. Bueno, no se suma, pero sumámosla por una cuestión Ujú. didáctica. 50 más 50, 100. ¿Cómo puede ser que el S&P 500 subió 230%, el 250% y el Dow Jones subió 230% en el mismo periodo? Porque, ¿qué hay detrás de esos índices? Equity. ¿Equity de qué? Equity de firmas privadas. Firmas privadas que bienes y o servicios. Entonces, si la producción de bienes y o servicios en cantidad aumentó 50% y en precio aumentó 50%, ¿cómo puede ser que el valor de la firma aumentó 230 o 250? Ujú. Ahí, como decimos los argentinos, hay gato encerrado. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando aumenta el Dow Jones, aumenta artificialmente el Nasdaq, eso aumenta por la creación de crédito artificial de la nada, sin respaldo genuino de ahorro. Entonces, mediante el sistema de encaje fraccionario. Entonces, los bancos
Y el sistema financiero crea depósitos. Crea depósitos, crea crédito. Y digo, che, ¿a quién le colocamos esto? Te doy mortgage loan, te doy crédito a las empresas al 1,5 a 20 años. Ten- Sí, Tengo algo para añadir. Estuve estudiando mucho cómo se mide la inflación, sobre todo en los Estados Unidos. Y con mucha gente que está metida en Bitcoin me pasaron un montón de información y estudié por mi cuenta y descubrí que cómo se mide la inflación acá es muy misleading, está muy mal. sí, Utilizan el CPI, el IPC, índice de sí. precios al consumidor, que lo digo para la gente que no sabe, y tiene tantos errores conceptuales. Número uno es el concepto de shrinkflation, que no sé cómo se dice en español, pero que, por ejemplo, tenés una caja de cereales que tiene 500 gramos de cereales y sale $5, y lo que hace la empresa es que le saca 50 gramos de cereal y Exacto. tiene 450 gramos de cereal. Hola, hola. Bueno, está la caja de cereal Sí, te escucho. que tiene 500 gramos de cereal y ahora tiene 450 gramos de cereal, pero es la misma caja y el precio es el mismo. Entonces en el IPC aparece como que no aumentó el precio del cereal, cuando en realidad hay menos cereal en la unidad. Ese es número uno. Y el número dos, que a mí me voló la cabeza, es que el IPC no persigue los precios de muchos bienes. Por ejemplo, el que más me voló la cabeza es el de muchos commodities, y el peor de todo, hola, hola. Y el Sí, te peor de escucho. todo es casas. El precio comercial de venta de una casa no está en el IPC. Y entonces dije, entonces, ¿cuánto subieron las casas en los Estados Unidos? Cada año suben más de 10%, 12%. El último año subieron como 14%. Y eso significa que el dólar no perdió 3%, 4% de valor. En términos de casas, que es probablemente el bien más importante en nuestra vida, entre muchos otros, Sí, perdió 14% de valor. Y lo más probable es que no baje de ahí, es que siga peor. Y cada año eras igual, 7%, 9%, 10%, 7%. Eso no es 4 o 2%, como dicen en la tele. El dólar tiene nada más 2% de inflación. Veo el precio del mentira. caucho, veo el precio de de la madera, veo el precio del crudo, veo el precio del café. El café subió 30%. Y uno se da cuenta y ve a los ricos, la gente rica no tiene más del 4% de su fortuna en dólares. No tienen dólares los ricos. Y me doy cuenta, pero el dólar es como el peso, nada más en cámara lenta. Y entonces dejé de ahorrar en Bueno, dólares. esto es muy importante porque lo que estábamos diciendo, vos pensaste que yo te estaba hablando que la economía, la producción de bienes y servicios de Estados Unidos en 10 años aumentó 50%. La Ujú, inflación medida por el IPC aumentó 50%. Ahora bien, la evaluación de las firmas, que son las que producen supuestamente esos bienes y esos servicios con esos precios, ujú, aumentó 250%, 230%, lo cual es una ujú, inconsistencia. A ver, los índices de precios son estimaciones de la inflación, no son la inflación. Yo les recomiendo a tus oyentes que ujú. busquen en el mises.org. Yo tengo un anillado por ahí atrás con 50 papers que demuestran y muestran y explican cómo, a propósito, todos los índices de precios subestiman la inflación que realmente hay. Pero dicho esto, sigo con el tema. Generalmente nos ponemos del lado de los tomadores de crédito, los consumidores. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los bancos multiplican, gracias a este sistema monetario que explicamos su arquitectura, Ujú. multiplican depósitos sin respaldo de ahorro, crean dinero y crean crédito desde la nada, por arte de magia. Claro, lo tienen que colocar. ¿Y cómo lo colocan? Y tengo que salir y ofrecérselo a Diego, a Juan, al 2% anual, invento a 30 años. Primera inconsistencia. La primera que se tiene que hacer tus oyentes, si luce muy lindo, hermoso que te den un crédito al 2% a 30 años. La pregunta es, del otro lado de la moneda, ¿te pones? ¿Vos ahorrás al 2% durante 30 años? Si tu respuesta es negativa, ya ahí te enfrentás a un problema. Porque no puede haber crédito si nadie ahorra del otro lado. Listo. Segundo problema. Si la tasa de interés es cero, redondeando, eso quiere decir que para vos sos totalmente indistinto entre que te den $100 hoy en el bolsillo
O que te digan, ¿qué preferís? ¿$100 en el bolsillo hoy? ¿O la promesa de $100 dentro de 5 años? Una tasa de interés igual a cero implica que a vos te diga, no sé, lo que vos quieras, me da lo mismo. Esas dos opciones. Lo cual va contra la esencia del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a riesgo, básicamente al riesgo de la muerte. A mí no me sirve que me prometa $100 dentro de 5 años, porque no sé si voy a estar vivo. Y como no sé si voy a estar vivo, yo te digo, no sabes qué, Juan, dame los $100 clean caja en el bolsillo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la promesa de $100 dentro de 5 años, hoy, es el equivalente no a $100 de hoy, 40, 50, no lo sé, mucho menos. Entonces, que a vos te presten al 2%, ya te di 2 pistas de por qué va contra la esencia del ser humano y es ilógico. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando a vos te lo prestan 1% a 2%, los proyectos de inversión los descontás a esa tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos descontás un proyecto de inversión a una tasa de interés ridículamente baja, todo te da. O sea, hacer rolitos en la Antártida o hacer bandas en el medio del Amazonas es rentable, porque lo estás descontando con una tasa de interés muy artificial. Entonces, ¿qué sucede? La gente sale e invierte en cualquier cosa, porque el banco le regala la plata. Eso es más inversión. Si es más inversión, es más toma de personal, es más consumo, más inversión, más consumo es aumento de demanda agregada. No termina ahí, sigo. Ahora bien, en los países desarrollados, sobre todo, más que en un país como Argentina, en Estados Unidos todos tienen carteras de inversión, o sea, todos tienen acciones de empresas. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo S&P 500, si yo tengo Dow Jones, si yo tengo Nasdaq en mi resumen bancario de todos los meses y el Nasdaq, el Dow Jones o el S&P 500 suben mucho, yo me hago más rico. Diego Giacomini y Juan se hacen más ricos. Entonces, Diego Giacomini y Juan pueden consumir más. Y Diego Giacomini y Juan pueden calificar para más crédito. Y el banco sale corriendo a darle todavía más crédito a Diego Giacomini y Juan, que van a salir y van a consumir más. Entonces, cuando vemos esto, nos enteramos y nos damos cuenta que inflar artificialmente los índices ayuda a ganar elecciones, porque en todo el mundo invierte más, hay más empleo, al haber más empleo hay más demanda de trabajo, mejores salarios, al subir los índices aumenta la burbuja de consumo, y ese presidente que está en asociación ilícita con la Reserva Federal de Estados Unidos gana la elección. Ahora, ¿qué sucede? Como toda cosa artificial, esto lo explica la teoría austríaca, esta arquitectura de dinero fiduciario más dinero fiat más monopolio del Estado, más asociación inmoral en complicidad solidaria entre el sector bancario, financiero y el Estado, al mismo tiempo que le permite al presidente de Estados Unidos, sea rubio, sea negro, sea anciano, le permite que parte de ese botín que gana el sector bancario con esta plata, le dicen, devuélvemelo. ¿Y cómo me lo devolves? Comprame bonos del Tesoro Americano, porque aparte esos bonos del Tesoro Americano son el vehículo a través del cual vos, Reserva Federal, vas a inyectar los dólares y vas a bajar la tasa de interés porque aumentás el crédito desde la nada misma. Listo. Dicho esto, repito, el Congreso de Estados Unidos, los estados provinciales, el Estado Nacional y el presidente, sea quien sea, tiene para financiar más expansión de gasto público, más expansión de déficit fiscal, y se retroalimenta toda la burbuja ficticia. Un resultado de la expansión monetaria y de estimular el consumo y la demanda agregada es
que ellos generan lo que critican. Ellos siempre se quejan de que los ricos son cada vez más ricos. Pero gracias a la expansión monetaria, los ricos se hacen más ricos, porque los ricos no tienen dinero, los ricos tienen bienes, tienen acciones, tienen propiedades. Entonces, ellos están haciendo a los ricos más ricos, se quejan frente al micrófono como que es culpa del capitalismo, y así la gente los vota de vuelta. O sea, ellos están causando lo que tanto, entre comillas, desprecian, que es que los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos, aunque los pobres no son más pobres en términos de, porque hay que tener en cuenta la evolución tecnológica, pero en comparación a los ricos sí es verdad que los ricos cada vez son más ricos, pero es por manipulación Exacto, monetaria, no porque el exacto. capitalismo sea malo. Los pobres son menos pobres en términos absolutos, son más pobres en términos relativos, Ujú. con respecto a los ricos. ¿Pero por qué? Por el sistema monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos y todos los bancos centrales. ¿Pero por qué? Porque este sistema lo que hace es apuntalar el capitalismo prebendario. Y esto es muy fácil de ver. Explico. Se genera esta burbuja, pero ex post, la inversión siempre tienen que volver a estar en equilibrio. Entonces, si el ahorro es poquito, la inversión tiene que reducirse ex post a esos niveles de ahorro. Entonces, ¿qué genera? Que más tarde o más temprano tiene que venir el ciclo recesivo de deflation y de secondary deflation. A ver, Estados Unidos, 1990, 1995, principio de los años 2000, Lehman 2008 y ahora final del 2019, inicio del 2020, que fue tapada con la crisis del shutdown del COVID. Y le echan la culpa al COVID de algo que ya se empezaba a manifestar, porque al principio del 2020 el Dow Jones y el S&P 500 habían caído 30%. ¿Qué sucede? Esta fase recesiva hace que la oferta monetaria se contraiga. Cuando se contrae la oferta monetaria, Ujú. empieza a no devolver el dinero que habían prestado artificialmente los bancos. Los bancos salen a tratar de cobrarlo. Sube la tasa de interés, esa subida, hace que la recesión se vuelva mucho todavía más voluminosa, la secondary deflation, y el nivel de actividad caiga de manera con cierre de empresas, aumento de desempleo. ¿Y qué sucede? Ahí sale la Reserva Federal de Estados Unidos y dice, yo salgo a salvar a los grandes bancos mayoristas, salgo a salvar a los grandes bancos minoristas, salgo a salvar a las grandes empresas. ¿Quién las salva? No las salva el Estado. El Estado imprime los billetitos. La cuenta le va a llegar a toda la sociedad americana, que es la que hoy en día tiene el PPI, que es la Ujú. inflación al productor, casi en 8% interanual. Hoy en día. Es la que tiene más del 5% de inflación acumulada en 6 meses en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Eso Ujú. es alianza inmoral entre sus burócratas, los burócratas de la Reserva Federal de Estados Unidos, los empresarios bancarios prebendarios del sector bancario y financiero. Vos fíjate qué interesante. Nadie defiende a su regulador. O sea, todo regulado, en teoría, tiene que defenestrar y tratar de sacarse de encima al ente que lo regula para poder hacer negocios en libertad. Vos fíjate que en el único sector de la economía donde el regulado, los bancos, defienden a capa y espada al regulador, que es el Banco Central, es el sistema bancario, lo cual pone de manifiesto sobre la alfombra que están los dos asociados. Y Es lo ahora que se bien, conoce como capitalismo crony capitalism. Básicamente ese, capitalismo para algunos pocos, pero todos los demás prebendario, reciben. Claro. eh, en castellano se le dice prebendario, que mirá qué interesante. ¿Y por qué salen también a salvar a la gran empresa, sea del sector que sea, automotriz o lo que sea? Ujú. Porque es la que tiene que estar viva
para tomar el crédito regalado, artificial del sistema bancario. Porque si no está viva, no toma el crédito, y si no hay crédito, no hay botín que gane el sector bancario y se lo pase después al Estado. Por eso, yo digo, en Argentina, yo estoy a favor de cerrar el Banco Central. Yo estoy a favor de que no haya más peso. Y yo estoy a favor de volver al sistema monetario que había elegido la gente. Ahora después pasamos al blockchain, si querés, que es originalmente el dinero metálico. Pero también me parece que es lo mismo para Europa y para Estados Unidos. Porque el problema no es que hay que cerrar el Banco Central de Argentina porque genera 50 de inflación y es mucho, y el 7% de inflación en Estados Unidos es tolerable. Es un problema de falta de ética que conduce a un escenario de inmoralidad exponencial donde alimenta este capitalismo prebendario, donde los grandes grupos económicos y los bancos hacen negocios a expensas nuestras. Los 100%. individuos. Claro, por eso hay que terminar con los bancos centrales. Y ese no es el único argumento, en mi opinión. Por ejemplo, muchas personas dirían, bueno, pero tengamos el Banco Central, pero vamos a regularlo, tengamos un Banco Central responsable para que estas cosas no pasen. Y un poquito de inflación, un 1 o 2%. No hay inflación, entonces yo tengo todos los incentivos necesarios para refaccionar la casa y ponerla en alquiler, y le estoy ofreciendo un servicio a alguien, y en la sociedad con inflación compro la casa y especulo en que la inflación va a incrementar el valor de mi casa, entonces la tengo vacía ahí. Y uno lo ve en Los Ángeles, uno va a Los Ángeles y está lleno de mansiones vacías, casas horribles que valen más de $1 millón, casas con un baño, casas con nada, chiquitas, valen $1 millón y están vacías. Las compran porque saben que va a subir de valor. Y eso es pura especulación monetaria, y es debido a que los incentivos son los incorrectos. Entonces yo especularía, incluso si sos una persona que cree que bueno, hay que tener un banco central responsable porque la eficiencia y todo eso, tener este sistema monetario es ineficiente, no solamente es inmoral, es ineficiente. Exacto. Produce menos bienes y servicios. No solamente es ineficiente, que es grave, pero es lo menos grave. Es falto de ética. ¿Por qué? Con tu ejemplo se ve claramente. Si hubiera un sistema monetario 100% patrón oro, Sí. donde los depósitos a la vista, caja de ahorro, cuenta corriente, o sea, current account y saving account, también estuvieran respaldados 100% en oro, eso no existiría. Y al no existir eso, vos, tu casa, no tendrías el incentivo a dejarla cerrada porque pensás que porque va a aumentar de precio. Y entonces la tendrías que dar en alquiler. Y esta es la falta de el escenario superior ético. Le estarías prestando un servicio a tu prójimo, mientras que si la cerrás, no le das nada a tu prójimo. Y eso es resultado del sistema monetario y bancario que tenemos. Totalmente. Entonces, y esto es muy interesante porque hay un estudio, uno agarra los 36 principales manuales de macroeconomía, con los cuales se da macroeconomía en todas las universidades del mundo, y todos te dicen que el peor enemigo es la deflación, deflation. Sí. Es el Dios peor mío. enemigo. Es increíble porque eso es una estafa inmoral. Porque, primero, lo primero que no perciben, que lo que ellos ven como deflation, es la consecuencia natural e inevitable de haber inflado la burbuja con política monetaria activa, expansionista, de bajar artificialmente la tasa de interés y emitir dinero sin respaldo fiat. A ver, si yo inflo un globo, lo inflo y el globo se va a desinflar. No se puede separar. Bueno, eso es lo que pasa. El sistema monetario de bancos centrales, monopólicos estatales, de dinero sin respaldo, fiat, con el sistema de encaje fraccionario, son un globo monetario que se infla, que después está condenado
a armarse, Desinflarse. Ujú. desinflarse, que es la deflation. Y ahí viene el Estado y te la vuelve a inflar. Y cada vez que lo infla es cada vez peor, porque te lo termina en una piñata, te lo infla cada vez más. Ahora, se dan cuenta es que esa es la deflación mala que ellos mismos generan. Pero la deflación buena es con un sistema monetario con respaldo 100% en oro metálico, como era siempre. Ujú. ¿Qué sucedería? Vos tenés, a nivel mundial, en los últimos 50 años, la producción de oro aumenta todos los años entre 1,5% y 3% anual. ¿Ok? Ujú. El oro tiene uso industrial. Aproximadamente la mitad de la producción va para uso industrial. ¿Qué quiere decir? Que si yo, números redondos, crece todos los años, uso uno para un punto para la industria, me aumenta la cantidad destinada a la moneda un 1%. Con los crecimientos de productividad que habría y que hay, y de producción que hay, si el PBI crece a 4, redondeando, 4 menos 1, tendrías una sana deflación Ujú. de 3 puntos porcentuales negativos todos los meses, que sería sana porque sería genuina. Entonces, la producción aumentaría, la facturación en términos reales aumentaría, el poder adquisitivo del salario y de la moneda aumentaría, y no Hay un existiría. argumento de muchos anarcocapitalistas metidos sobre todo en el mundo de Bitcoin y las criptomonedas, dicen, ya intentamos el patrón oro y reconocemos que funciona. De hecho, Estados Unidos estuvo creo que 4 o 5 décadas en deflación, si no me equivoco. Cuando... Exactamente, lo tengo en mi libro Papel Pintado. Están las Ujú. estadísticas. Es increíble, o sea, si la deflación es tan mala, ¿cómo hubo ese crecimiento sin precedentes en el cual un país que no era nada, como Estados Unidos, pasó a ser Exacto. la potencia industrial? Y el argumento de que no, pasa que Estados Unidos le roba a otros países, va en guerra. Estados Unidos, hasta que no abrió la Reserva Federal, no se metió en ningún quilombo internacional con nadie y se hizo rico igual. Um, Bueno, es pero muy sacan... interesante lo que acabas de decir, Ujú. porque La- esto, sí. leyendo a Murray Rothbard y otros autores, está muy bien explicado. La creación de la Reserva Federal de Estados Unidos es un mojón histórico fundamental para entender, comprender el establecimiento definitivo y el crecimiento exponencial del imperialismo liberticida norteamericano. Ujú. Sin la Reserva Federal no hubiese jamás tenido la misma envergadura. Es más, hasta cambió la forma de hacer la guerra el dinero fiat. Antes del dinero fiat, antes de los bancos centrales, en los conflictos bélicos morían, a grandes rasgos, los profesionales de la guerra. O sea, los militares profesionales que se batían en contienda, o, bueno, los civiles que habían sido reclutados como soldados que no eran profesionales, pero eran soldados antiguos. Ahora, con el dinero fiat, el orden monetario actual, se Ujú. financió armamento de destrucción masiva y empezaron a morir en las contiendas bélicas inocentes civiles, donde se bombardeaba no el frente de la guerra, sino un montón de puntos estratégicos de los países que estaban en la contienda. Ujú. De hecho, vos fijate que en el expansionismo americano, el imperio americano, la Reserva Federal de 1913, la, la victoria de la Primera Guerra Mundial a manos de Estados Unidos por cuenta y orden de los aliados de la Primera Guerra Mundial, como un conflicto bélico en el cual Estados Unidos exportó a Europa el modelo de democracia universal representativa. Esto está Ujú. muy bien explicado en el libro de Hermann Hoppe, de Democracy, de God That Failed. Vos, antes de 1913, tenías dos repúblicas en Europa, Francia y Suiza. A partir del 2018, perdón, de 1918, pasaste a tener un montón de repúblicas y no sorprende que el gasto
público pasó de 10 a 20% del PBI en 10 años. La presión tributaria pasó de 7 a 18, 17 en 10 años. Y ahí inició un crecimiento exponencial hasta el 50% que tenemos hoy en día esparcido en todo Occidente, donde vos tenés una masa monetaria en términos del PBI que se multiplicó por 4, por 5. Vos tenés un endeudamiento que se multiplicó también por 4, por 5, por 6, por 7. ¿Gracias a qué? Aquí hay financiamiento infinito, el dinero fiat. Totalmente. Las criptomonedas, yo creo, ahora si querés, vamos. Ahí es donde te iba a poner una crítica que los bitcoiners dicen, y yo también hago esa crítica, Sí, pero antes de hacer esa crítica, que queremos recalcar para la gente, todas las guerras todas las guerras modernas al menos fueron financiadas por un banco central. No es como que la gente empezó a donar un montón de dinero al gobierno para que los gasten en equipamiento militar. Era pura maquinita. Pero Perdón, esto es muy importante porque casi me olvido. No solamente sí. eso. Cuando Estados Unidos y cualquiera de estos países importantes se expanden territorialmente Sí. y da origen al imperialismo, esto también lo explica muy bien Hermann Hoppe. Los estados, por una cuestión de naturaleza, entran en conflicto entre sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen que agrandar la base imponible. O sea, ellos tienen que lograr cobrar más impuestos a más gente. Y para cobrar más impuestos a más gente, me tengo que expandir. ¿Y cómo me voy a expandir? A costa de otros estados. Entonces, ahí vienen las contiendas bélicas. ¿Y quién tiene más chances de ganar una contienda bélica? Tiene más chances de ganar una contienda bélica si hay dos estados intervinientes, estado X, estado Y, el estado que tiene mayor riqueza. Por ejemplo, el X. El X, ¿cuándo va a tener mayor riqueza? Cuando tenga puertas hacia adentro, más libertad económica, entonces va a tener más libertad económica, más acumulación de capital, más generación de riqueza. Pero ahora bien, cuando se va a expandir hacia afuera, tiene que entrar en asociación inmoral y en complicidad solidaria inmoral, ¿con quién? Con su sector bancario y con su sector de poder económico concentrado. Entonces, ¿qué le dice? Por ejemplo, y ahí vos entendés cómo JP Morgan, Lehman, financiaron la Guerra Mundial, financiaron revolución bolchevique, financiaron el crecimiento del nazismo. ¿Y quién les proveía bienes a esos nuevos territorios industriales americanos? ¿Con crédito de quién? De sus propios bancos. ¿Y quién les compraban esos bienes? Los rusos, los alemanes, etcétera. Entonces vos ves cómo esta unión inmoral entre Estado, banca y sector económico concentrado es funcional a la expansión del Estado. 100%, es su herramienta principal. Ahora quiero entrar al tema de las criptomonedas y después de las criptomonedas vamos terminando con, de forma breve, qué tenemos que hacer los liberales hoy en día en Argentina, no solamente en Argentina, en el mundo, para de verdad llegar, no te digo el anarcocapitalismo, lo cual sería el objetivo final, por así decirlo, ni siquiera sé si es posible, pero al menos llegar a niveles de libertad muy altas. Empiezo con lo de las criptomonedas. La gente en las criptomonedas dicen que el patrón oro está bien, funciona en la teoría, todo perfecto, economía deflacionaria. Pero depende del Estado y es centralizado. Básicamente implantamos el patrón oro, eventualmente como nuestro dinero no está en nuestras manos, está en los bancos y hay un gobierno que impide, más que una constitución que se puede violar en cualquier momento, el agarrar el oro. Por ejemplo, en los Estados Unidos, desde que se creó la Reserva Federal hasta 1970 y pico, obtener oro en tu poder era ilegal. Y el oro nada más lo podía tener el gobierno o algunos bancos. ¿Y qué impide que eso suceda de vuelta? Ese es el punto número uno por el cual dicen que el patrón oro no funciona, no porque no funcione económicamente, sino porque
el error humano es lo que últimamente lo haría dejar de funcionar. En cambio, las criptomonedas, al ser descentralizadas por la tecnología blockchain, ese no es el caso. No hay humano al cual confiarle el funcionamiento del sistema. ¿Qué tenés que responder contra ese argumento? ¿Y qué opinas, patrón oro? ¿Vale la pena hoy en día seguir apoyando al patrón oro? Voy por partes. Primero, yo quiero Ujú. aclarar que estoy a favor de las criptomonedas y yo creo que tienen un interesante futuro. No me vuelvo loco con el hecho de que se conviertan rápidamente como dinero. Punto Ujú. número uno. Porque la mayor importancia, su mayor activo está en hacer agorismo, contraeconomía, gambetear Sí. al Estado, que sean un instrumento para erosionarle el poder al Estado. Dicho esto, su crítica hacia el patrón oro es equivocada. ¿Por qué es equivocada? Porque están perdiendo dónde tienen que poner el acento. El acento no es que falla el patrón oro. El problema es que hay Estado. Siempre que haya Estado, vas a enfrentar amenazas y vas a enfrentar movimientos faltos de ética y morales que te destruyan las cosas buenas que tenés. A ver, ¿qué Ujú. quiero decir? Si mañana sale Biden y dice, mandé un proyecto de ley al Congreso de Estados Unidos para que pongan preso a todos los que tienen criptomonedas y los descubrimos, ¿qué pensás que va a pasar con el Bitcoin? Para poner un ejemplo descarnadamente En mi opinión, fidedigno. Sí, En mi opinión, lo que va a pasar es que, bueno, todos los inversionistas institucionales que compran Bitcoin en blanco, bueno, van a venderlo antes de que suceda eso, el precio se va a desplomar, pero en mi opinión el Bitcoin va a seguir existiendo y va a seguir funcionando. perfecto. Va a seguir existiendo y va a seguir funcionando. Pero, ¿qué? Mirá, vos mismo me lo contestaste. Hay una gente que es el Estado, que tiene un poder, que es muy fuerte, que tiene poder de meter ruido y destruir valor, porque cuando salgan y hagan eso, el valor Ujú. del Bitcoin en el corto plazo se va a desplomar. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? El problema, ¿qué es? El Bitcoin, así como el oro que lo vilipendiaron, no, el problema es el Estado. Entonces, Ujú. lo que hay que tener en cuenta, no equivocarse el foco, el Estado es el único enemigo. Ahora, lo interesante, que si uno lee a Gustave de Molinari, si uno lee a Hermann Hoppe, a ver, los bienes públicos, es mentira lo que dice la escuela de Public Choice. Cualquier bien, cualquier servicio puede ser ofertado, producido en libre mercado por empresas privadas. La Ujú. seguridad, la justicia, y pongo los dos ejemplos más extremos. Porque de hecho, el ser humano tiene 200.000 años, el Estado tiene 10.000. Quiere decir que el Estado es un invento nuevo. Y si nos damos cuenta que el Estado no genera riqueza, que a todas luces se ve que no genera riqueza, que a lo sumo le saca a algunos, se guarda una parte y le da a otros, vos te das cuenta que el ser humano prosperó a pesar del Estado, no nunca gracias. Entonces, ¿qué te quiero decir? No hace falta que haya Estado. Ujú. El ser humano debería entender, y esto es lo Sí. importante, el primero lo tiene que entender el ser humano, tiene que salir del adoctrinamiento de la educación pública. Pública es los contenidos A eso quería digitados llegar. por los burócratas del Estado. Nos tenemos que, no quiere decir dejar de ir al colegio, nos tenemos Ujú. que desescolarizar mentalmente. Tenemos que Ujú. dejar de creer en la religión del Estado, que hace falta un Estado, que no podemos vivir sin Estado. Debemos dejar de creer en sus apóstoles, que son los políticos, Ujú. y tenemos que dejar de creer en sus mandamientos, que son las políticas públicas. 100%. Tenemos que entender que el poder lo tenemos nosotros. Nosotros le damos el consentimiento al Estado, le entregamos el poder a ellos y se lo tenemos que dejar de entregar. Ahora bien, porque al Estado le da lo mismo que se lo entreguemos muy convencido, poco convencido, apáticamente o contra nuestra voluntad. A ellos les interesa tener esa entrega de poder. Entonces, ¿cómo se la dejamos de A entregar? eso quería Primero, llegar. ya lo sé, primero, tenemos
democracia universal representativa. Punto. Número uno. Tenemos que, primer palabra, representativa. Tenemos que tener conciencia que no hay ningún contrato de representatividad. Es una estafa ética y moral. Los diputados, los senadores no son nuestros representantes. ¿Por qué no son? Porque no hay ningún contrato. Un contrato se firma. En Argentina el voto es secreto, el voto es obligatorio. O sea, no lo firmo a punta de pistola porque es obligatorio. Ningún contrato no firmado y a punta de pistola es válido. No solamente termina acá. En un contrato de representación hay dos partes, representado o representante. Y hay cláusulas de monitoreo, de auditoría a lo largo del tiempo que al representado le permiten visualizar si su representante cumple con lo que él quiere o no. Y si no cumple, se lo revoca, cláusula gatillo y se sale del contrato. Nada pasa, yo voto ahora un legislador en el mes de septiembre, en el mes de febrero próximo se le ocurre un proyecto de ley con el cual yo estoy totalmente en desacuerdo y ya no puedo hacer nada. O sea, no es mi representante, ¿está entendido? O sea, primero, la democracia universal representativa es una mentira. De representante no tienen nada. A ver, ellos son seres humanos como nosotros mismos. Yo quiero maximizar mi bienestar, pero yo tengo la información para poder maximizar mi bienestar. Porque yo conozco mis gustos, mis preferencias. El hombre actúa. Exacto. Ahora bien, el político quiere maximizar su bienestar. ¿Y cómo lo maximiza? Cuanto más grande sea su presupuesto, más grande sea los impuestos que cobra, él va a maximizar su bienestar económico. Bueno, o sea, él maximiza su bienestar a contra nuestra. Él maximiza su bienestar maximizando su poder. ¿Y cómo tiene más poder un político? Interviniendo en cada vez más ámbitos y órbitas de la vida pública. O sea, él maximiza su poder a expensa de mi libertad. Claramente, el político maximiza entonces su bienestar económico y su poder a expensa mía. O sea, Sí. me juega en contra. Y acá es Dicho donde esto, pregunto, ¿qué podemos hacer? Porque yo veo dos caminos en los cuales estaba en acuerdo con este camino, pero ahora lo dudo. El cual es la famosa batalla cultural, la creencia de que educando a la población en que estas ideas de la libertad, en las cuales yo apoyo 100%, estoy 100% de acuerdo, de hecho sí, me considero anarcocapitalista, sí, educar a la gente en que esta es la mejor opción. Pero después hay otra cuestión. La gente no les interesa aprender estas cosas. Hay un dicho que dice que el 1% de las personas hacen cosas, el otro 1% también hacen cosas, el 3% mira y el 95% pregunta al final qué pasó. Básicamente yo veo de forma muy poco probable que una mayoría de la población entienda cómo podemos tener seguridad sin Estado, podemos tener moneda sin Estado, podemos tener educación sin Estado, y acá es donde entran las criptomonedas. La gente que está en Bitcoin dice, no importa, vos podés ser tan socialista como vos quieras, pero te jode perder dinero con la inflación. Comprá esta criptomoneda y de esa forma, sin darte cuenta, por más socialista que seas, ya estás desfinanciando el Estado y estás colaborando a un futuro sin Estado o al menos con un Estado más pequeño. compro. Exactamente, esa es la idea que yo apoyo. Me encanta informar sobre ideas anarcocapitalistas, pero lo que pregunto es, ¿por qué no vemos un mayor énfasis, sobre todo en Argentina, sobre la adopción de una moneda del sector privado para desfinanciar y luchar contra los políticos? Y simplemente, en lugar de eso, estamos poniendo todos los huevos en la canasta de la lucha cultural. ¿Por qué es esa situación, en tu opinión? Primero, vamos por partes. Uh-huh. Coincido 100% con la importancia de las criptomonedas, cuyo principal rol es contribuir activamente a hacer agorismo contra economía, desfinanciar al Estado, gambetear al Estado para sacarle poder. Uh-huh. Perfecto. Eso está claro. Por un lado, ya entendimos que en la democracia universal representativa, el esquema de incentivo, no hay
La Constitución es un contrato viciado de nulidad, el voto es un contrato viciado de nulidad, lo explica Lysander Spooner, o sea, el Sí. basamento ético de la democracia está mal. Al mismo tiempo estamos en condiciones de decir que éticamente, le agrego a lo que dije antes, no hay Ujú. nada ni ética ni moralmente que diga que el 51% le tenga que decir al 49% qué hacer. Mucho menos que el 51% tenga razón a expensa del 49%. Listo. Ahora bien, la democracia es un sistema de gobierno de régimen de propiedad pública. En consecuencia, esto lo explica muy bien Hoppe también, lleva al Ujú. socialismo por la puerta de atrás. O sea, la democracia es socialismo en esencia. La democracia es populismo en esencia. La 100% de acuerdo. democracia conduce a que crezca cada vez más el poder político a expensas del poder social. La democracia fomenta que cada vez haya más Estado y haya cada vez menos individuo. Praxiológicamente, en teoría la demuestra y la realidad lo ilustra. Y además, de la mano del nacionalismo, del Estado-Nación, de la mano de la liturgia que nos meten en la cabeza en el colegio, que el Estado nuestro, que el Estado es para nosotros, que si nos cobran Ujú. impuestos nos va a volver a nosotros en mejores y más bienes públicos, y que el Estado se mete en cada vez en más órbitas de la vida privada de cada uno para nuestra mejor calidad de vida, hace que nosotros no nos defendamos del Estado. ¿Qué Ujú. quiero decir? Que este sistema, desde adentro del sistema, es imposible de que sea cambiado. Cambiar este sistema con las reglas de este sistema es imposible de ser cambiado. Es más, la democracia te dice, armate un partido, presentate a elecciones, ganá las elecciones, que vos también podés ser gobernante, porque sabe que si haces eso, te volvés uno de ellos y el sistema no es que no lo vas a cambiar, lo vas a fortalecer. Entonces, Tristemente estoy de acuerdo. la probabilidad de cambiar el sistema que tenemos desde la política, desde adentro de la política y con las reglas de la política es cero. 0% la probabilidad de cambio. Cualquier cosa da dividido por cero, matemáticamente da infinito. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros con algoritmos, economía, batalla cultural, yo no te estoy diciendo que vamos a tener 100% de chances y todo, y vamos a eliminar el Estado. Claro que te digo, si tenemos un 5% de probabilidad de éxito, ese 5% de probabilidad de éxito es infinitamente superior al cero que tenés metiéndote en política. Y ya que sea 5, pero que sea infinitamente superior, es infinitamente más que el otro Ujú. camino que tiene cero chances. Ahora, Sí, y acá te voy a dejar la pregunta, para que me preguntes. Pensá sí. esto, qué interesante. La democracia lleva cada vez a más poder político, menos poder social, más Estado, menos individuo. Lleva a que la preferencia temporal sea cada vez más alta, o sea que cada uno priorice cada vez más el consumo y no el ahorro. Por ende Ujú. lleva a menos inversión, menos acumulación de capital. Eso, en el mediano y en el largo plazo, está condenado a ser menos prosperidad individual y menos desarrollo de la civilización. O sea, yo creo que estamos entrando a un mojón histórico donde el régimen republicano universal, que redondeando ya tiene 150, 180 años, empieza a no darle soluciones a la gente mirando de acá a las próximas décadas. Y esto es muy importante porque
todo régimen económico social tiene Ujú. un horizonte temporal de vida. A ver, el feudalismo duró 300 años, la monarquía duró 300 años, la monarquía absolutista duró 200 años. Y la democracia parece que empieza a agotarse con 150 años de vida. ¿Qué quiero decir? No va a ser la excepción. Vamos a ir hacia algo nuevo que siempre evoluciona hacia adelante, hacia algo distinto, que a Ujú. priori no sabemos con exactitud qué formato va a tener. Y está bien que no lo sepamos, porque si Giacomini te dijera, che, dentro de 30 años los sistemas económicos, políticos, sociales van a tener esta forma determinada, me estaría convirtiendo en un ingeniero social. Y mi Ujú. espíritu está en las antípodas de eso. Yo lo que creo es que al no haber soluciones de prosperidad en las próximas décadas de este sistema para adelante, yo creo que se va a confluir agorismo, economía, monedas, secesión. O sea, poner un ejemplo, la Italia de Garibaldi, en ese sentido, va a desandar un camino y vamos a pasar a volver, vamos a ir hacia la secesión, hacia unidades administrativas más pequeñas, que es la única manera de sacarse capas y capas de Estado comunal, de Estado estadual, de Estado federal, que la Sí, única manera de sacárselo de encima es con secesión. Y de la 100%. mano del algoritmo y la contraeconomía, donde las criptomonedas van a tener un rol importante que llevar a cabo. Entonces, en tu Porque opinión, las criptomonedas tienen el rol futuro, pero no necesariamente hoy en día. Es algo más gradual que después tienen explota un en el rol, futuro. no, tienen un rol presente, Sí. futuro, que necesariamente no nos tenemos que enloquecer para que pasen a ser dinero. Porque, o sea, que sea el medio general de intercambio aceptado por todo el mundo. Eso Ujú. ya va a llegar. El oro, la plata, terminaron siendo dinero, así como antes las pieles o la lana, después de mucho tiempo. Ujú. Las criptomonedas, ¿por qué? Porque emergen de la acción humana. Entonces, es un proceso espontáneo donde todos lo terminamos eligiendo sin ponernos explícitamente de acuerdo. ¿Se entiende? Sí, Ahora bien, ¿vos qué necesitas? Sacarle poder al Estado. sí. Para sacarle poder al Estado, basta con que cada uno, desde su pequeña quintita, vaya, vaya evadiendo cada vez más, vaya eludiendo cada vez más, vaya utilizando criptomonedas cada vez más. ¿Ok? Ujú. De la mano de paralelamente tomar conciencia que el Estado es el problema, que la democracia no es la solución, que vamos a ir, que la política no es la herramienta transformadora de la realidad. El ser humano, en la interacción en libertad unos con otros, somos los que transformamos la humanidad. A ver, nosotros en el pasado, hombres y mujeres, nos fuimos a vivir juntos por fuera del matrimonio religioso. ¿Quién transformó la realidad? Los hombres y las mujeres que se fueron a vivir en común, ¿cómo se llama? En concubinato, por fuera del paraguas de la iglesia. Y eso es algo que lo hicimos nosotros en el día a día. El Estado tenía palos en la rueda y asociado y moralmente con las iglesias te decía, no, vos no vas a tener un contrato legalmente igual si haces eso. Nosotros los forzamos a que saquen
una ley de matrimonio civil. Y el Estado tuvo que ir por detrás de los acontecimientos y sacar una ley de matrimonio civil. Después, la gente del mismo sexo se empezó a ir a vivir junta. ¿Y el Estado qué hacía? ¿Lo ayudaba o ponía palos en la rueda? No, ponía palos en la rueda y te decían, mirá que si te vas a vivir juntos y sos del mismo sexo, te vamos a llevar preso. La acción humana se lo llevó puesto al Estado y lo obligó a que fuera por detrás de la realidad, de los acontecimientos, y pusiera matrimonio de personas del mismo sexo. Listo. Después, la gente del mismo sexo, digo, ¿por qué no puedo adoptar que necesitan una familia, que viven en un orfelinato? Si yo con mi esposo o con mi mujer del mismo sexo le podría dar una vida y una educación mucho mejor que en el orfelinato. Y de a poquito en algunos estados, esta realidad, esta acción humana se llevó puesto el poder del Estado y el Estado lo terminó teniendo que convalidar. ¿Ok? Cuando antes le ponía palos en la rueda. ¿Qué quiero decir? La herramienta transformadora de la realidad siempre es la acción humana. 100% El de hombre, acuerdo. la mujer, interactuando en libertad. El Estado, a lo sumo, le pone palos en la rueda. Hasta Pero la que rueda ella sigue. no puede más. Claro, la rueda sigue hasta que no le tiene que retirar el palo. Y con el dinero fiduciario va a pasar lo mismo. Con la democracia va a pasar lo mismo. ¿Qué chances de éxito tenemos? Infinitamente más intentándolo por la dentro del sistema político. Tengo una Que pregunta solamente lo perfecta para vos. Es una pregunta controversial. ¿Quién es más libertario? ¿O quién está ayudando más a que lleguemos a ese futuro en el cual el Estado es mínimo o inexistente? ¿Un socialista que ahorra en criptomonedas y por lo tanto evade impuesto inflacionario no está financiando el Estado por la inflación y evade un montón de impuestos y tarifas? ¿Un socialista en ese contexto o un libertario que se mete en política para intentar cambiar el sistema desde adentro? ¿Cuál de los dos está actuando más libertario? Mira, el socialista que practica fuertemente la contraeconomía, el agorismo, la evasión fiscal, la ilusión fiscal, esa persona debilita más al Estado que un supuesto político que se calce una bandera amarilla con una viborita negra y quiera ser parte del sistema y te diga que lo va a dinamitar desde adentro. Esa persona solamente lo hace crecer y lo fortalece al sistema. A ver, esto es muy interesante. Hay que leer, por ejemplo, la ética, el libro Ética de la Propiedad Privada de Hoppe, que Hoppe tiene muchas cosas de conservador que a mí no me gusta, pero hay un capítulo que dice, voy a empezar este capítulo con todos los diagnósticos en los cuales los comunistas tienen razón. Y empieza. Tienen razón en esto, tienen razón en esto, tienen razón en esto, tienen razón en esto. Es más, la lucha de clases, paralelo con la lucha de casta rothbardiana. Y el análisis, o sea, el análisis de lo que hacen los socialistas, en grandes esferas tienen razón. El problema de los socialistas es no en el diagnóstico. Cuando pasan a querer dar las soluciones de cómo corregir ese diagnóstico que era correcto. Cuando van a las soluciones, ¿cuál es el problema? La lucha de castas rothbardiana se basa en que el Estado tiene el monopolio de la ley, de la fuerza y de la administración de justicia. El problema de ese socialista es que quiere corregir el monopolio y todos los males que trae ese monopolio. ¿Con qué? Con más monopolio, que es poner en el Estado la producción de todos los bienes y servicios, que es agrandar el monopolio. Y ahí entra en
en inconsistencia. Pero el diagnóstico era correcto. El libertario que se mete en política tiene un problema de diagnóstico, no ve, no entiende que el sistema de democracia universal representativa es el mejor vehículo para llevarnos al socialismo, nos demos cuenta, por la puerta de atrás. Y el tipo quiere formar parte de eso y no se da cuenta que al meterse en eso, agranda la legitimación del sistema socialista y contribuye a que ese sistema se haga cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque el sistema de democracia universal representativa, que le da el monopolio de la ley, la fuerza, de administración de justicia, decir si algo va contra la Constitución o no, o sea, es inconstitucional o no, al propio Estado, lo que está haciendo es alimentar un sistema de anticuerpos para que el sistema social, político y económico se vuelva cada vez más inmune contra los intentos del individuo de procurar de que no se lo lleve puesto. ¿Me entiende? O sea, vos metiéndote al sistema, lo único que haces es alimentar que el sistema político vaya contra el sistema social, que el Estado vaya contra el individuo. Y a las pruebas me remito. Esto está muy bien explicado por la praxeología. Y la realidad lo ilustra. Yo me paro en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, en una Europa occidental, en el Pacífico. Yo te digo, Pacífico es Japón, Australia, Nueva Zelanda. Todos son hoy en día más socialistas que hace 10 años. Y a su vez más socialistas que hace 20. Y a su vez más socialistas que hace 30, que a 40, que hace 50. ¿Qué quiere decir más socialista? Que el Estado tiene cada vez más injerencia en toda órbita de la vida de los individuos que están adentro de ese país. En todos, no hay excepción. Ahora bien, me pregunta Juan, ¿hay algún país que sea menos socialista hoy en día que hace 30, 40 años? Sí. Sí. Todos los soviéticos. Todos los soviéticos y todos los que estaban detrás de la cortina de hierro de la Europa Oriental. Incluso Corea del Norte. Eso es un caso que menos conozco, no lo hablo, pero conozco todos los otros que te nombré. ¿Y por qué son menos socialistas? Porque la gente en aquellas economías tomó conciencia que vivía hace 50, 40, 30, 20 años cada vez peor. O sea, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980. Todos los que vivían detrás de la cortina de hierro eran muy conscientes que vivían cada vez peor. Por culpa, por cuenta y orden del Estado. Entonces se organizaron para salir a la calle y sacarle el poder, el consentimiento al Estado y al sistema económico, político y social que había en ese momento. Ahora bien, ¿cuál es el problema de Occidente? Que la gente no es consciente que vive cada vez peor, con menos libertad por culpa de la democracia universal representativa. Es más, la gente piensa que tiene que demandar cada vez más Estado para controlar a este capitalismo que agranda las diferencias entre los que más tienen y menos tienen. Pero ¿cuál es el problema? Que este capitalismo es el capitalismo prebendario, donde los que hacen negocios son los políticos, el Banco Central, el sistema bancario y financiero y los grupos económicos concentrados que hacen negocios a expensas del poder. Vos fíjate 100%. que los grandes capitalistas defienden todos que haya cada vez más Estado. Por ejemplo, Amazon, Jeff Bezos, Exacto. quien se supone que él
debe odiar el Estado porque es el hombre más rico del mundo. Él dice que el sueldo mínimo se debe incrementar de 7 dólares y pico a 15 dólares, lo cual es una locura, ya que en estados del sur como Alabama, las empresas promedio no pueden pagar más de 9 dólares la hora. Vos ponés un sueldo de 15 dólares la hora, sacás a un montón de gente afuera, a Amazon le viene perfecto, porque y pone básicamente se impone como monopolio a más largo plazo de lo que ya predeterminadamente se suponía que debe ser. Y es todo artificial. Y por supuesto hay un montón de videos en internet diciendo cómo Jeff Bezos está en contra del Estado, está en contra del socialismo, cómo él es un capitalista, cuando en realidad es el que más se beneficia del Estado. Jeff Bezos tiene, creo que tenía varias docenas de personas representando a Amazon en Washington, tiene oficinas en Washington, tiene gente, edificios en Washington, es lo más estatista que se te puede imaginar, pero no. Tengo una pregunta. Todas las empresas tecnológicas que le venden información al Estado de qué hacemos, qué no hacemos, qué dejamos de hacer constantemente, minuto tras minuto, cuando le ponemos like en Facebook, en Twitter, en YouTube, a lo que sea. Entonces, para redondear, tenemos que tomar conciencia intelectualmente que este sistema, así como está, hay que sacarle el consentimiento. Hay que sacarle el poder que nosotros le transmitimos. Y para hacer eso, tenemos que darnos cuenta que el primer mojón es dejarlo de avalar desde su estructura política de la democracia universal representativa, que lo único que hace es empoderar a la casta política en detrimento de nuestro poder social. 100%. Pregunta final, Diego, para ir cerrando. Sí. Esto ya quedó muy claro que de las tres opciones que venimos discutiendo, la lucha cultural, la lucha tecnológica, que está muy relacionada con la cultural, que tiene que ver con las criptomonedas, y después la lucha que no es lucha, la lucha política de hacer el cambio desde adentro del sistema, que vos ya desmentiste. Pero te pregunto, siendo muy imaginativo y positivo y siempre en el mejor contexto, en el mejor de los contextos, en la mejor predicción, ¿qué es lo mejor que puede llegar a suceder si un político libertario, sea quien sea, en el país que sea, tiene éxito, se mete en política, tiene poder, sus proyectos pasan? ¿Qué es lo mejor que puede llegar a pasar en ese contexto? Siendo súper positivo, ¿qué opinas de ese escenario? Ya última pregunta y cerramos. Lo mejor que puede pasar es la nada misma. Y ya lo tenemos adelante nuestro en forma descarnada. En Argentina, vos, por ejemplo, y las dos personas las conozco mucho, tengo mucha confianza con las dos, tenés a Ricardo López Murphy, tenés a Javier Milei. Los dos ayer se presentaron demagógicamente en la televisión firmando un compromiso público, comprometiéndose a no convalidar subas de impuestos. Y yo me río, porque eso es demagogia pura, claro. Si nadie quiere pagar impuestos. A ver, Axel Kicillof de su bolsillo tampoco quiere pagar impuestos. Pero el Estado no son los impuestos. El Estado es su envergadura, su gasto, que se financia con impuestos, con impuesto inflacionario, con deuda, y que se ayuda de regulaciones. Entonces, si el liberal se tiene que comprometer ¿a qué? Se tiene que comprometer, yo me voy a comprometer a achicar el gasto público, achicar el Estado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Puse yo en las redes sociales ayer. Si yo fuera candidato a diputado, diría, bueno, yo me voy a comprometer a poner un proyecto de ley de hacer un referéndum nacional, por ejemplo, a que ni nación ni ninguna de las provincias puede tener más de 5 ministerios. Hoy en Argentina hay 350 ministerios. ¿Ok? Listo, eso te da un promedio de más de 15 por jurisdicción. ¿Por qué? Porque si vos te comprometés eso y lográs que haya un plebiscito nacional que diga, ¿usted está a favor de que no haya más de 5 ministerios? ¿Sí no, o no? ¿Usted está de acuerdo con que en las 2.400 legislaturas
de Argentina todos los concejales trabajen ad honorem? ¿Sí o no? Yo sé que las provincias son autónomas, pero ¿qué pasa si vos lográs que el 70, el 80% de la gente, por un plebiscito, se expida a que no quiera eso? Estás poniendo al poder ciudadano en contra de la casta política, y esto es lo que tenés que lograr. Entonces, si vos lográs que el 70, el 80% de la gente vote en contra de eso en un plebiscito, ¿qué gobernador se va a animar a tener más de 5 ministerios? Porque la gente ya se expidió que no quería eso. El tipo que va a poner 5, 7, 10 o 15 como hoy en día, la gente le va a salir a la calle y le va a dar vuelta al sistema. Entonces, eso tiene sentido proponer. ¿Ok? ¿Qué tiene sentido? Tiene sentido proponerse achicar el Estado. ¿Por qué? Porque si yo no bajo me comprometo a no subir los impuestos, como ellos dicen, pero el gasto público aumenta y el Estado crece, eso va a ser, bueno, o más impuesto inflacionario, o más deuda, que va a ser más costo de capital, que va a terminar siendo entonces más tasa de interés, menor crédito, más acumulación de capital, menos inversión. Entonces, ¿qué quiero decir? Los tipos están yendo por la fácil, por la mentirosa también. Yo me comprometo a no subir impuestos. Obvio, a todo el mundo le va a gustar, pero no está yendo al meollo del problema. Los impuestos son solamente una de las cosas que financian el tamaño del Estado. Una sola de las cosas que financian la intromisión del Estado en nuestra vida, porque si hay más o más grande Estado, hay más injerencia en la vida pública de todos nuestros días, y eso va contra nuestra libertad. ¿Se entiende el punto? Entonces, en realidad, no están haciendo nada de lo importante. De hecho, Javier plantea, voy a poner un proyecto de ley para poder renunciar a nuestra dieta. Listo. Éticamente está bien, porque está bien que alguien tenga permitido renunciar a su salario. Ahora bien, cuando un diputado, yo creo que los diputados se lo van a votar, porque es demagógico. Sí, tomá, Javiercito, te voto tu proyecto de ley. Después, total, yo no renuncio a la dieta. No termina ahí. Si hay un diputado loco que renuncia a la dieta, la gente no sabe que esa plata no le vuelve a la gente. Esa plata queda dentro de diputados y se lo gastan en café, en eventos o en cualquier otra cosa. Entonces no se convierte en ningún beneficio de la gente y mucho menos se va a convertir en una baja de impuestos. En tu opinión es para el show nada más, es un movimiento político nada más, para dar mejor imagen. Barato, demagógico y populista de cuarta que a la gente no le sirve de nada. Ni renunciar a la dieta, ni comprometerse a no subir impuestos. Ninguna de las dos cosas importantes tocan las aristas que al ciudadano común le importa y le sirve. Es pirotecnia, confites, que nada le aporta a la gente de bien del sector privado. Ya para ir cerrando... Es más decadencia intelectual a la cual estamos expuestos hace cada vez en forma más fuerte y hace cada vez más años en el día a día. Ya para ir cerrando el vivo, última pregunta, te lo prometo, se me ocurrió ahora, pero es una pregunta un poco controversial, así que podés completamente ignorarla y vamos cerrando. Es innegable el cariño de la gente hacia vos y hacia Javier Milei por toda la información y cómo les abrieron la cabeza. En tu opinión personal, lo que está haciendo Javier Milei no es más que, como Mises diría, el hombre actúa con las herramientas que tiene en la mano. Javier Milei con intenciones genuinas de generar un país mejor, de tratar de incrementar la libertad
para todos nosotros, se metió en política porque él cree que es el medio correcto, o en tu opinión es simplemente ego y él quiere mejorar su situación personal, independientemente del resultado que eso contraiga? No hace falta que respondas a esta pregunta si no querés. No, te la contesto. Punto número uno. En términos de ética y moral, Javier, no tienen nada, absolutamente nada que ver con la otra figura pseudo-liberal sin cabello que aparece en Argentina, que fue candidato en las elecciones presidenciales en 2019 y hizo una campaña testimonial, ¿no? Éticamente y moralmente no tiene nada que ver y es superior. ¿Ok? Son dos cosas que no se pueden comparar la una con otra. Punto número uno. Punto número dos. En ese sentido, Javier puede tener, desde el plano ético, buenas intenciones y no querer hacer negocios personales, como puede ser el caso de otras personas. Ahora bien, tiene un componente de mesianismo y fatal arrogancia que lo hace creer una suerte de enviado de Dios, que él solo va a poder ir contra todo lo que nosotros, todo lo que yo he explicado, que lo hace enceguecer en forma completa y tirar a la basura la filosofía y la ética más profunda de las ideas de la libertad. Y lo hace contradecir e ir en contra de todo lo que la ciencia austríaca, de mano de la praxeología, ha demostrado que no se puede hacer. Y la realidad ilustra que no se puede hacer. Concretamente, la teoría austríaca, de la mano de la praxeología, ha demostrado que la democracia universal representativa lleva el socialismo por la puerta de atrás. Y que si vos pretendés cambiar el sistema con las reglas del sistema, desde dentro del sistema y desde arriba del sistema, te vas a dar la nariz contra la pared. Y solamente vas a lograr todo lo contrario a lo que vos proponés o querés, que es cambiarlo. No, vas a agrandar el sistema, vas a fortalecer el sistema, vas a darle anabólicos al Estado, vas a agrandar el poder social en contra, vas a agrandar el poder estatal, perdón, en contra del poder social, vas a fortalecer el individuo en contra del individualismo. Entonces, ya deja de importar tus intenciones. Lo que pasa a importar es que tu mesianismo te lleva a ir en contra de todo lo que la teoría, la ética de tus ideas ha demostrado a lo largo de la historia. Con lo cual, en términos intertemporales, terminás generando un gran daño a futuro y terminás yendo en contra de las ideas que terminás o que pretendés defender y alimentás todo lo que paradójicamente decís odiar, que también está mal. Independientemente de las intenciones que uno tenga. Exactamente. Es que, a ver, las intenciones terminan estando enceguecidas por el mesianismo y la fatal arrogancia, que son las que te ponen el barbijo delante de los ojos y no te dejan ver la realidad. Muchas gracias, Diego, por toda la entrevista. La verdad fueron respuestas muy contundentes y creo que dejaste pensando a un montón de gente. Vamos a tener que analizar todo esto y así es como uno cambia de opinión. Se cuestiona las cosas y piensa y conlleva nuevas conclusiones que lo lleve a un camino mejor. Te agradezco un montón por el Muchas tiempo. gracias, Juan. Fue un placer y te digo algo para que lo vea tu público de manera muy sencilla. Sí. La ética de las ideas de la libertad no pone enemigos en ningún lado. Hitler decía que las democracias
eran sus enemigas. Stalin decía que las democracias eran sus enemigas. Hitler decía que Stalin era su enemigo y Stalin decía que Hitler era su enemigo. O sea, no se personifica ningún enemigo en ningún lado. Las ideas de la libertad no tienen caudillos, porque lo importante son ellas, no quién las transmite ni de qué manera las transmite. Cualquier culto a la personalidad o a la autopersonalidad que vos veas o sospeches que haya en algún referente de las ideas de la libertad, lo que te está mostrando es que en realidad ahí la ética de las ideas de la libertad no está, sino que está el germen de que se las terminen llevando puestas y jugando en contra más adelante, en breve, en el tiempo, y terminan ayudando a todo lo contrario a lo que en realidad son las ideas de la libertad. Súper claro, Diego, súper claro. La Un verdad, placer. fue un privilegio enorme hacer esta colaboración. Ojalá en el futuro podamos hacerlo otra vez y que tengas una muy buena tarde y saludos a todos tus seguidores y a todos mis seguidores. Muchas gracias por esta conversación y este espacio, Juan. De nada. Hasta pronto. Chao, chao. Chau, chau. Nos vemos.